Antes de nada, me gustaría que Nati y Adonis pasaran aquí delante, porque son ellos los que van a hablar. Yo voy a hablar después, pero muy poco. Bueno, como sabéis, ellos son los papás de David, un angelito que partió con el Señor con 13 días de vida. Y hoy queremos recordarlo porque no solo es hijo de ellos, sino porque David significa algo poderoso en sí mismo, que no deja de ser con su ausencia, sino que aún si cabe más nos lo recuerda. Así como también aquel David por el cual ellos le pusieron el nombre a su bebé, y no significa que otra cosa que guerrero, que un hombre que alaba a Dios y que es conforme al corazón de Dios. Qué bueno, ¿verdad? ¿Os recordáis del rey David? Aún cuando no está con nosotros, aún en nuestra memoria y en nuestro ser, también se recuerdan esas cosas. Aunque él en vida hizo muchas hazañas, también tuvo sus dolores y sus circunstancias, pero guerreó, luchó y peleó. Y hoy queremos recordar pues a otro David, más pequeñito, con 13 días que vivió aquí, y después os comentaré algo que creo que Dios puso en mi corazón para que hoy os lo hablara. Y me gustaría que tanto Adonis, podéis pasar por aquí, como Natalia, yo no sé quién quiere hablar primero, pero pudieran darnos testimonio de esos momentos, ¿no? de la situación, para que todos los que estamos aquí entendamos una cosa, ¿no? que Dios no es solamente para usar y tirar, ni es para casos de urgencia, ni para que haga lo que nosotros queramos que haga. O sea, que a Dios no lo podemos manejar ni manipular, ni tampoco nos podemos usar de Él para nuestras cosas, sino que debemos de poner nuestra vida en sus manos, porque nuestros tiempos son de Dios. Amén. Ninguno de nosotros sabe el tiempo que va a vivir sobre esta tierra, pero Él sí, porque tiene un plan especial y primordial, sobre todo para aquellos que le aman. Amén. Amén. Por eso yo sé que tanto Nati como Adonis han pasado momentos de lucha terribles y también momentos de cercanía para con el Señor. Me gustaría que ellos dos ya pudieran pues dar testimonio de lo que ha sido este tiempo ellos. Bueno, la verdad es que desde el nacimiento de David y durante esos 13 días, fueron 13 días maravillosos que convivimos con él. Me acuerdo que siempre estaba en movimiento, nunca se paraba. Y nada, siempre íbamos, le leíamos la palabra, le poníamos alabanza, estaba con su manito así en alto. También recuerdo cuando hice un canguro con él, solamente hice uno porque no me permitieron más. Cuando hice un canguro con él, su corazón latía junto al mío. Sentí como una corriente de su corazón al mío. Y la verdad que fue algo muy maravilloso. Cuando salió la doctora que nos dijo que ya había nacido, que no tenía ningún problema, estábamos ahí esperando lo peor y todo salió bien. Bueno, como sabéis, David fue
muy deseado, muy esperado. Fue el primer nieto y primer sobrino en nuestra familia y fue un niño maravilloso, ya os lo dije el domingo pasado. Os voy a contar un poquito desde que me puse de parto hasta que falleció. Yo empecé con sangrados, un desprendimiento de placenta y claro, yo estaba anticoagulada, entonces los sangrados eran muchísimo más abundantes, ¿no? Cuando me ingresan un viernes por la tarde-noche, aún no se desprendía la placenta, pero ya el sangrado cada vez era más abundante. Esperaron esa noche y a la mañana siguiente, ya a primera hora, me hicieron una ecografía y me dijeron se ha desprendido la placenta y hay que sacar al bebé porque corréis peligro ambos. O sea, ambos teníamos riesgo vital en ese momento y yo llamé a Donis y le dije, bueno, llamé a mis padres también, veniros porque van a hacer también. La hemorragia que tuve fue heavy, o sea, normalmente te ponen empapadores en las camillas y aún con los empapadores la sangre goteaba hasta el suelo, entonces había que parar ya ese sangrado y David no paró desde que nació, no paró quieto, o sea, era una pasada, estaba conectado a monitores y se escuchaba como él se giraba. Me hicieron una eco y se veía como cuando empezó la eco tenía el culo para abajo y cuando acabó la eco el culo lo veía para arriba, o sea, no paraba, era una pasada. Y me dijeron que bueno, me iban a poner una medicación intravenosa para madurar los pulmones y el cerebro, más que nada para protegérselo durante el nacimiento, porque claro, al salir pues siempre pues hay cierta complicación en el momento en el que nace, al ser tan prematuro. Él nació con 25 semanas y 3 días y pesó 685 gramos. Y bueno, tenían carros de parada para ambos, el banco de sangre estaba avisado para que me hicieran transfusión a mí, para reanimarlo a él. Y el primer milagro, aparte de su nacimiento, que él salió gritando, chillando como loco. No era probable, la verdad, porque yo digo, tenía los pulmones muy inmaduros, pero él salió gritando y esa era buena señal, era buena señal porque salió con fuerza, mi pequeño salió con fuerza. Nada, o sea, inmediatamente lo pusieron en una incubadora. Ya os digo, no hizo falta reanimación ni nada, o sea, simplemente lo entubaron para ayudarlo con la respiración y le pusieron una sonda gasogástrica para alimentarlo. Estuvo en la UCI de neonatos 13 días. Había 5 compis de UCI, tenía 5 compis allí. A cada cual más guerrero, la verdad que es una pasada los pequeñajos, como van saliendo de ahí. Y él era el más pequeño, y la verdad que desde el primer momento nos dijeron que, o sea, no con estas palabras, pero bueno, nos quisieron dejar dicho que él no tendría que estar vivo por la situación en la que vino. Ya el desprendimiento de placenta ya afecta el nacimiento, o sea, ya él tendría que haber fallecido ya en mi barriga, pero bueno, no fue así. Dios nos permitió conocerlo y disfrutar de él. Yo al nacer él, bueno, yo estuve en reanimación, en REA un par de horas, y al llegar a la habitación llega Doris y me dice, ya había David, me dijo, es pequeñito, está abajo, lo vio Pauli también, fueron juntos a la UCI y se lo enseñaron ya en el momento. Claro, cuando me dijo, ya está en la UCI, o sea, digo yo, pero se puede ir a ver, me dijo,
dijo, sí, ya puedo ir a saber. Yo en 2 horas estaba de pie. O sea, con una cesárea ahí recién hecha, 4 horas me tardé en levantarme de la cama, me riñeron, echaron una bronca de cojón, pero quería ver a mi hijo. Y ahí estaba David luchando, como luchó los 13 días que estuvo en vida. Era rabudo, como él solo, era terrible. Se enfadaba, mogollón, o sea, era una pasada. Estaba durmiendo y de repente miraba los monitores y se alteraba mogollón. Y era simplemente que quería que lo acariciaran, o que estuviera con... Yo le ponía las manitos encima y al sentir mi latido ya se quedaba dormido. Y me dieron la oportunidad de hacer 4 canguros con él. Canguros es que te lo pongan en el pecho. Fueron unas citas románticas preciosas. Se le regulaba totalmente el ritmo cardíaco, se le regulaba la respiración. Canguros con él de 8 horas seguidas sin levantarnos. También me reñieron. Pero eran 8 horas, esas 8 horas que pasé con... Hubo dos canguros de 8 horas y fue... sentirlo en el pecho fue maravilloso, la verdad. Lo extraño mucho. Creo que los que sois padres podéis llegar a entender el dolor que podemos sentir ahora mismo. Hoy se cumplen 4 meses de su nacimiento y no hay día que no pensemos en él, que no se nos escape una lagrimilla, porque ya os digo, era un niño muy querido, muy deseado. Y nada, eso era cuando él se puso malito. Yo estaba a mí me dieron el alta un miércoles y la Fundación Andrea nos ayudó con un piso allí en Santiago, junto al hospital. Al darme el alta me mandaron, estaba Maca con nosotros allí en Santiago y me dijo, mira, vete a descansar. Porque claro, durante esos días no paré, yo no paré, estaba recién operada y no paré quieta. Entonces se me empezaron a inflamar las piernas, a retener mucho líquido, la herida no cicatrizaba, bueno, ya ahora os cuento, se me empeoró la herida una barbaridad. Entonces me dijo Maca, el jueves por la tarde, después de comer, vete a descansar un par de horas, ya me quedo yo aquí y cualquier cosa os llamo. No quería irme, la verdad. Algo me decía que no me fuera. Y hasta discutí con ella, me dijo, Nati, vete a descansar porque no puedes estar así aquí. O sea, te está sangrando la herida, tienes las piernas, las chaclas no me entraban. Y al irme, los dos estábamos inquietos en el piso y me dijo, si intento dormir un poco, que te va a hacer bien, vas a descansar. Y sobre las 7 nos llama Maca, bueno, lo llama él. Mira que van a volver David estaba extubado ya, lo habían quitado la intubación, le habían puesto una máscara, o sea que estaba facilitando más la respiración, pero ese día me dijeron van a volver a intubar a David. Y claro, ya era un paso atrás el volver a intubarlo y ya salimos escopeteados para el hospital. Y al llegar vimos a los médicos y a las enfermeras. Tú les ves las caras, ellos intentan disimular, pero les ves las caras. Y ya me dijeron, mira, David está presentando una complicación que no había presentado hasta ahora. Entonces vamos a empezar a hacer unas pruebas para ver de dónde viene esta complicación. Estaba saturando cada vez menos, tuvo unas bajadas de saturación peligrosas. Y nos dijeron que con esas bajadas de saturación de oxígeno en sangre pues podía quedar con algún daño cerebral y
la verdad, sinceramente, no fui capaz de entregárselo. No descansé en él. Soy humana, era madre y no quería separarme de él. Adonis me decía que entregártelo a ti, hay que entregárselo a Dios y descansar en su propósito. Y decía que no podía, es que no era capaz de pronunciar esas palabras. No, te lo entrego, no. Y desde ese momento que lo entubaron, David fue cada vez peor. Le pusieron plaquetas, le hicieron transfusión de sangre, le hicieron unas pruebas en la sangre y bueno, el diagnóstico fue tenía una bacteria hospitalaria. Le pusieron antibióticos, pero su cuerpecito no resistió. Fue una bacteria que le provocó una sepsis fulminante. Y a las 4:48 de la madrugada David partió. Me lo pusieron 5 minutos antes en mis brazos, ya desconectado. O sea que se fue yendo en mis brazos. Su corazón dejó de latir en mis brazos y por lo que conocéis de mí, sabéis que he pasado por cantidad de situaciones médicas muy difíciles, pero como esto no hay. Es horrible la sensación que tienes de sentir que tu hijo se está yendo. Y yo le rogaba a Dios que por favor no se lo llevara, que hasta prefería irme yo, pero así es su propósito, así lo quiso. Y David luchó, se enfadaba, pegaba cada patada que era pasada, nos hizo reír, nos alegró, la verdad que nos alegró esos días que estuvo con nosotros, nos alegró. Y os traje unas cositas para enseñaros para que vierais más o menos el tamaño que tenía. Este es un pañal normal, de un bebé normal, y este era el de David. Le quedaba enorme. Y a los primeros días le quedaba enorme, le quedaba de peto. Estos son los patuquitos que le pusimos cuando falleció, se los quitamos antes de cremarlo. Tampoco le iban enormes, o sea, le quedaban gigantes. El gorro no, el gorro le quedaba un poquito justo. Pero para que veáis las dimensiones de pequeño. Y luego el chupete. El chupete le quedaba enorme, o sea, le cubría media cara. Ese fue David, nuestro hijo. Ahora os preparé un vídeo para que muchos no lo conocéis. Os preparé un vídeo para que lo veáis. Una peculiaridad de David es que siempre estaba con las manos así. Estaba todo el día con las manos así. Muchas veces con las dos. Y le intentaban bajar las manos, se las amarraban pero nada, él las sacaba y se ponía así. Estaba así, podía echar el día entero con las manos arriba. Le cambiaban los pañales, se les tiraba las patas, pero las manos así, quietas para arriba. O a veces se dormía con las manos así, siempre estaba alabando. La verdad que fue la forma que nos demostró que él estaba en conexión con Dios. Como dijo Adonis, le leíamos continuamente la palabra, le poníamos música, le dedicamos canciones, conversamos, le conté mis planes que tenía con él a futuro. Le dijimos que tenía que tocar aquí con Javi, que tenía una familia esperándolo, que lo iba a amar mucho. Y
expuesta. Sí que es verdad que estuvimos un poco desconectados, yo me tomé un tiempo porque me enfadé mucho, me dolió lo que pasó y aunque sea seguidora de Cristo hace años, bueno, desde pequeña, me molestó, me dolió, me enrabié, me decepcioné y muchas veces hice de juez y me parecía tan injusto lo que había pasado y dije la mítica frase, ¿no?, de Dios da pan a quien no tiene dientes, pero no es así. Él tiene un propósito y sabe la vida de cada persona. Esto es lo que estaba escrito en nuestra vida y en la de David. Se nos adelantó el pequeñajo y sé que allí está junto al Padre, alabando y esperando sus pagos terrenales. Así que Adonis siempre me dice, no, tío, ahora lo que toca es luchar, permanecernos firmes en la fe y eso, luchar para llegar junto a Él, para verlo. No hay que decaer y pronto lo veremos. Pauli y mis padres, para que vengáis a decir unas palabras de cuando estuvo David. Yo lo único que le puedo decir a todos los que están aquí, que puede tener a mi nieto en brazos, aunque fuera muerto, porque yo la única vez que lo pude tener en brazos era muerto. Pero los momentos que viví con él estando en vida fueron unos momentos inolvidables. Nunca lo voy a olvidar, porque David trajo a toda la gente que está hoy aquí, la reunió porque era especial. Muchos no estarían aquí si no hubiese sido por él. Y si fue mi primer nieto, fue el que marcó una huella en nuestras vidas y en la de todos los que estamos acá. Tenía 13 días de vida y era más fuerte de todos los que estamos acá. Fue el más fuerte, porque luchó, y lo único que hizo al nacer para luchar, demostrarnos que sí se puede, y no necesitas tener una edad ni un raciocinio para seguir luchando, necesitas tener fuerza. Así que no decaigamos, porque si Él pudo, todos los que estamos aquí podemos. Él no entendía las razones, Él no tenía sentimientos como los tenemos nosotros así desarrollados. Él no pensaba, Él sentía, pero Él luchó. Y a mí eso me da fuerzas. Un bebé de 13 días me enseñó a los 60 años que tengo que hay que seguir luchando y no depender de nadie. Él luchó solo con Dios. Y cada uno tiene que luchar solo en lo que crea. Pero Dios a nosotros nos ha ayudado a estar aquí parados de pie, con la cabeza en alto, dándole la gloria a Dios. Aunque me falte mi nieto, yo le doy la gloria en el que creo, porque sé que me lo llevó para no seguir sufriendo. No me lo dejó con un retardo, no me lo dejó para que luchara toda su vida, me lo llevó en el momento que tenía que irse. Así no siguió luchando y se fue de la mejor manera. David, te amo con donde estés. Sigue luchando y mándanos fuerzas con Dios para
seguir luchando para estar a la altura del Señor. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Me recordaba de Natalia que me decía que ella le fue muy complicado decirle al Señor que lo entrego. También ella hizo recuerdo cuando ella estuvo en la UCI, cerca de 20 días, y que los médicos nos dijeron que Natalia se nos iba, que teníamos que despedirnos de ella. Como ella dijo, para los que son padres, me imagino lo difícil es que tengamos que entregarle un hijo al Señor para que se muera. Como papá de ella puedo sentir, o sea, me imagino lo que ella sentía. Evidentemente a Natalia la teníamos más de 20 años, pero la ilusión que había por este niño David era tremendo. Yo ya se los conversé, que la ilusión, cuando se rompe una ilusión, se rompe un anhelo, un deseo, el primer nieto, el primer sobrino. Había un entorno maravilloso, yo creo que entre todos ustedes también, o sea, todos querían ver a David, querían que todo resultara bien. Y ahí vienen las incredulidades, las dudas, el por qué el Señor hace las cosas así. Si fuera un Dios bueno no pasaría esto, porque todo pasa por la mente. La mente es frágil, somos débiles, somos imperfectos y vienen las dudas. Pero Dios es maravilloso y como decía Jessica, le seguiremos dando la gloria a Él porque, y como decía el pastor, a pesar de las circunstancias, de todo lo que podamos vivir en esta vida, que a veces hay momentos difíciles como el que hemos vivido nosotros como familia, Dios está ahí, igualmente. Jamás Él dijo que creyendo en Él no íbamos a tener problemas. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiando, porque Él venció al mundo. Y nada, muchas gracias por estar aquí, a los que han querido acompañar a Natalia y a Adonis. Nada, pues les doy un pequeño consejo, por decirlo así, que se acerquen a Dios en la medida que puedan, a los que no le conocen. No hay nada más maravilloso que entregarle su vida a Él, porque es el gran testimonio que nos dejó David. Entregarle la vida, porque sin Él las circunstancias igual las vamos a vivir, pero siempre mucho mejor que con Él. Nada, un abrazo, un besito a cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. No sé por dónde empezar, no voy a ser tan delicada como mi padre. Yo estoy muy enfadada. Me parece muy injusto todo. Yo llevo viendo sufrir a mi hermana desde que era adolescente con su enfermedad y solamente quería ese regalo que yo tanto deseaba desde hace años y no se cumplió. Hemos sufrido mucho. No hay día que yo no piense en mi sobrino. No hay día en que yo no me imagine cómo se reiría, en que yo le iba a llevar al parque, su primer día de colegio. Al igual que mi madre y mi padre, solamente pude tener a mi sobrino cuando ya no estaba aquí. Y aunque suene raro, yo no me olvido de su olor. Pienso a diario y me duele el alma. Estoy muy enfadada. Estoy cansada de escuchar que esto era un propósito de Dios. Estoy harta. No quiero escuchar más esa frase, no me importa. Pero aquí estamos confiando en que realmente es así y que sí que es un propósito. Aunque ahora mismo no lo quiera ver, sé que esto pasó por algo. No entiendo por qué ni la razón, seguramente sea por algo bueno para la vida de ellos. Lo que más me dolió fue ver a mi hermana sufrida.
llegué a sentir ese dolor. Por eso estoy tan enfadada, pero sé que todo va a estar bien. Somos una familia muy unida y vamos a salir adelante. Y lo mismo que mi mamá, que allá donde esté David, que sepa que fue el niño más amado de este mundo. Nunca me voy a olvidar de él. Él me hizo tía y siempre lo voy a hacer. Y que gracias a todos por sus oraciones, porque aunque no estuvieran presentes con nosotros, sus oraciones llegaron a nuestro oído y gracias. Listo. Voy a poner el video. Ahí vais a ver un poquito de David. Le vais a poder hacer una carita. Vais a poder ver la comparación con una mano adulta, su tamaño, y bueno, ver los movimientos. Hay varios vídeos ahí. Lo mismo. Cuando estés vivo, papi y mami te extrañan y te aman. Ayúdanos a sobrellevar esto. Nada, voy a poner el video. Apagar la luz, esa que está ahí. La otra. No, fueron todas. La primera vez el corazón de nadie tembló. David con prisa vino, pero Dios los abrazó. Pequeño guerrero, tan frágil y tan real, el cielo sonríe, porque el amor venció al temor terrenal. Dios nos cuida, Dios nos guía, día y noche da su paz. Confiamos juntos en su vida. Nat y David, en sus manos están. Valiente mamá, tu fe brilló en la prueba. Cuando la tormenta vino, tu alma se eleva. David sonríe, descubre ya la luz. En cada respiro late la gracia de Dios. Dios nos cuida, Dios nos guía, día y noche da su paz. Confiamos juntos en su vida. Nat y David, en sus manos están. No hay temor que apague la canción. El Señor promete salvación.
padre murió con 44 años, un infarto. Dejó 7 hijos y yo era el más pequeño. Tenía 8 meses. Pero una cosa que dijo, porque hicieron un llamado a conocer, a recibir a Cristo Jesús. Y ella bajó, para mi sorpresa, bajó de uno de los lugares donde estaba sentado, estaba bastante alto. Era un auditorio. Y para mi sorpresa ella bajó y después de haber orado por ella, los pastores que estaban allí, después hablé con ella y me dijo, yo estuve enfadada con Dios durante más de 40 años, porque no entendí nunca por qué llevó a tu papá. Es más, me dijo que estaba conmigo en los brazos, yo tenía 7 meses, 8 meses, una cosa así, y me dijo, estuve a punto de tirarme por la ventana porque yo tenía 6 hijos más, tú en mis brazos, y no entendía la vida, no entendía el mundo. Mi madre siempre creyó en Dios, siempre fue religiosa en ese sentido, y como la mayoría de las personas que creen en Dios sin verdaderamente profundizar y conocerle, y querer o procurar entenderle. Y por eso estuvo tantos años enfadado con él, aunque aparentaba que no. Pero imaginaros, una mujer en los tiempos de Franco, pues bueno, con 8 hijos, 7, y dale con 8. 7 hijos, ¿por qué diré 8? Algo sabes tú por ahí. Bueno, mi madre era fiel a mi padre. Igual mi padre no tanto, pero lo que quiero deciros es que, bueno, a veces no entendemos ni conocemos los porqués de todas las cosas que suceden. El hombre se empeña en querer hacerlo, pero Dios nos ha mostrado una escena en la cual por ella no tenemos que olvidar de que gracias a esa escena, a ese momento, a ese tiempo, podemos ser salvos y podemos estar aquí escuchando la palabra de Dios y percibiendo un olor fragante diferente, o que a pesar de que David vivió 13 días, el Señor es capaz de consolar y traer a nuestro corazón lo bueno de ese momento, ¿no? Y dejar lo que no entendemos en sus manos. El Señor es capaz de darnos paz. Es lo que me decía mi mamá, ¿no? De repente se me ha quitado ese enfado, ¿no? De repente he dejado de estar enfadada con Dios y ahora entiendo, ¿no? Tuvieron que pasar 40 y tantos años para que pudiera entender, ¿no? Porque nadie se lo explicó antes y era el tiempo de Dios ese también, además, para ella. Pero lo que fuera y pasara lo que pasara y pase lo que pase en nuestras vidas, obviamente no podemos meter a Dios, su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia en nuestra mente, porque nuestra mente es como querer meter a Ribeira en una caja de cerillas, ¿no? A este pueblo, ¿no? En una caja de cerillas. A veces nos empeñamos, los seres humanos somos muy cabezones, muy tozudos, ¿no? Pero la muerte es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar todos, porque hemos traído un billete de entrada y otro de vuelta, billete de ida y otro de vuelta. Y tanto David como Pali, como yo, como cada uno de los que aquí estamos, llegará un día en que Dios nos llama a su presencia. El abrazo que Nati le daba a su hijo no termina, y la verdad que entendemos, aunque no vamos a poderlo entender nunca del todo, el dolor tan inmenso que deja, ¿verdad?, una pérdida así, ¿no? Un hijo recién nacido, que, como bien han dicho tanto ella como Nati, ¿no? En un momento pues dado, pues creemos que es injusto, ¿no? No nos preocupamos de otras cosas que nosotros hemos hecho ni injusticias, pero sí en la que nosotros creemos que es injusta, y eso es muy normal en las vidas de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos, deseamos lo que está, ¿no? Y aunque es legítimo, y aunque realmente es algo muy humano, y Dios nos creó con sentimientos y emociones, por eso es necesario que hablemos,
Por eso es necesario que nos desahoguemos. Por eso es necesario también que incluso a veces cuestionemos a Dios. Aunque penséis que esto es una herejía, no, esto es una realidad de todas las personas que a través de la historia han conocido al Señor en momentos traumáticos, ¿no? Porque la mente, chao Juan, que Dios te bendiga en el trabajo. La mente es un campo de batalla y en ese campo de batalla pues entendemos que el dolor también forma parte de esta lucha, ¿no? Y de esta pelea, y también obviamente del amor que tenemos por las personas. Pero en la mayoría de las situaciones queremos excluirlo. No queremos que dentro de nuestro amor para con cualquiera, con nuestra familia, entre el dolor. Pero tengo que deciros que el dolor forma parte de ese verdadero amor. Por eso nos duele que alguien se vaya de nuestro lado, y sobre todo al que queremos, ¿no? Sobre todo al que amamos, al que estimamos, sea hijo, amigo, conocido, pariente, pero cuanto más cercano, más nos dolemos. Cuando una vida es tan breve, pues apenas 13 días, las palabras humanas, cualquier palabra que pronunciemos queda muy pequeña, siempre queda muy corta, ¿no? Muy estrecha. Y quizás no llega a llenar ningún vacío, precisamente porque las palabras en sí mismas no pueden solo, ni siquiera nuestros propios pensamientos ni nuestras emociones. Pero sí Dios puede traer consuelo a nuestra vida. Y una de las cosas que os tiene que llamar la atención es algo primordial que Adonis dijo a Nati, y que yo también en una ocasión, después de que pasara un tiempo obviamente prudente, le dije, no, es momento en que dejes ir a tu hijo. Porque conozco personas, y hablo de personas que dicen tener a Cristo Jesús en su corazón, o que creen en Dios, pero que no dejan ir a sus muertos, que no dejan ir a sus compañeros, a sus hijos, a su cónyuge, mujer, marido, familiares, etc. Y viven una vida verdaderamente en angustia, en depresión, en fracaso total, ¿no? Cuando ese no es el propósito de Dios. Cuando el propósito de Dios es que entendamos quién es Dios y que los tiempos no influyen en su realidad, y que tenemos que entender su tiempo. Esto es lo que más nos cuesta, entender el tiempo de Dios, pero en medio de ese silencio que a veces se produce en nuestra vida, la fe precisamente que os estoy hablando, pues abre ese horizonte donde el amor realmente no se pierde y pasa a tener el lugar por el que fue creado. Acordaros de que Dios es amor. Según nuestros pensamientos humanos no debería haber guerras, y realmente cada uno de nosotros podía hacer una oposición para Dios, o sea, para ocupar el lugar de Dios. ¿Quién quiere hacer la oposición? ¿Quién quiere ser Dios y arreglar todos los problemas del mundo? Nosotros, aunque no lo hemos dicho literalmente, lo hemos pensado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque pasa esto y le hemos querido poner justicia a eso, o le hemos querido poner arreglo a esa situación. Y hermanos, el mundo es muy complicado. En distintos lugares hay guerras, hay hambres, mueren niños, hay enfermedades. Todo es terrible lo que pasa alrededor y ancho del mundo, porque el hombre en ocasiones se aleja de Dios y la oscuridad llega. Y aunque la muerte llegue cuando estás en el Señor, se vive de otra manera. Jessica decía, le damos la gloria a Dios, con dolor en su corazón porque ha perdido un nieto, pero hay una paz sobrenatural que puede ocupar y llenar ese lugar para, aunque no entendamos el por qué se fue con 13 días y quisiéramos haberlo tenido con nosotros, como bien dijo Natalia, y como cuando le envié esa canción, yo también veía a David correr por aquí, pero nuestros pensamientos no son los de Dios, ni nuestros caminos sus caminos. Y erramos continuamente cuando realmente nos empecinamos en pensar que Dios tiene que cumplir todos nuestros deseos y todo lo que queremos que haga. Aunque vuelvo a decir,
es legítimo que lo pensemos. Por eso nuestros sentimientos y nuestras emociones fueron creadas. Para que tú elijas libremente, para que tú busques a Dios libremente. Y dice, le buscaréis con todo vuestro corazón y le hallaréis. Es uno de los versos que se hacen realidad y se hacen vivos cuando realmente se busca a Dios de todo corazón, se le halla. Independientemente de las dudas que hayamos tenido todos, porque todos hemos tenido, y el que os habla, el primero, en momentos en los que realmente me ha inundado la angustia, la debilidad, etcétera, etcétera, pues podemos ver que en medio de ese silencio la fe, pues en ocasiones cuando nos cerramos a recibir y a aceptar la voluntad de Dios, no nos produce ningún bien, ni nos hace que salgamos del hoyo. Pero realmente cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, esa fe cobra sentido y nos abre un horizonte donde el amor, como os dije antes, nunca se pierde y sigue permaneciendo. Es más, lo que hemos recordado de David hoy, por medio de la boca de su mamá, hace que también ese amor nos transforme y podamos ver que 13 días de amor, y me consta de que ella en esos 13 días fue una gran madre. El otro día una mujer dio a luz y tiró a su hijo a un basurero, hace 2 días. La diferencia es abismal, ¿sí o no? Una mujer puede amar tanto a un hijo como puede, pues, ni desearlo, ¿no? Nacer y automáticamente a la basura, como si fuera una bolsa llena de desperdicios, ¿no? Eso es el ser humano en sí mismo, eso son nuestras emociones chocando unas con otras, ¿no? Nuestros sentimientos, lo que pasará, lo que no pasará, si lo tengo, si no lo tengo, si está, si no está. Nati era consciente desde que el primer día ella pues estaba también enferma, su embarazo era un embarazo de riesgo, pero eso realmente, obviamente, cuando tienes el deseo de ser mamá, no importa. Y realmente David vino al mundo. Se le pudo poner el nombre, lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Alguno de nosotros le tocamos allí? Y podemos ver que realmente pues la partida de un bebé es quizá de alguna manera el silencio más difícil de comprender, ¿no? Cuando ya el bebé muere, fallece y pasa a la presencia de Dios. Para aquellos que creemos y somos cristianos y creemos en Dios, creemos en la vida eterna, no nos aferramos a una vida terrenal, porque tarde o temprano la vamos a dejar. Esa es una realidad. Por mucho que queramos escapar de ella, me llamaba, por cierto, aquellos que conocíais a Marcela y a Samuel, los chilenos, aquellos que habéis estado cuando ellos estuvieron aquí, me llamaba el 1 de año, la primera noticia que recibí, porque sonó mi teléfono que estaba al lado de mi cama, o yo estaba en la cama, abrí mis ojos y era Samuel, y hablé con él y le dije, hombre Samuel, pensé que me iba a dar, no sé, las felicidades por el año, felicitar el año, etc. Pero lo que oí fue un llanto muy, muy profundo y muy grande, ¿no? Un balbuceo con sus palabras diciéndome que Marcela, su mujer, había fallecido, acababa de fallecer de un infarto, ¿no? Con 54 años. Y la vida es así. Cuando menos lo esperamos, el Señor te llama a su presencia y lo aceptes o no, va a ser una realidad. Y la diferencia va a ser realmente en lo que hayas creído y en quién hayas creído en esta vida. Porque realmente el verso que se dijo desde aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, eso era un verso que Jesús nos decía para que nosotros tuviéramos en cuenta todas las aflicciones que íbamos a pasar en esta vida. Y no nos dijo cuáles, pero generalizó en todas, porque dijo que en el mundo tendríamos aflicciones de distintas formas, distintos colores, distintas anchuras, en distintos tiempos, en distintos momentos y de distinta intensidad. Pero fuera lo que fuera, el final no es un final
cerrada. Dijo que él había vencido al mundo, porque lo que nos trajo fue realmente no solo vida en sí misma. Acordaros de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. Nosotros no entendemos el tiempo, no lo entendemos. Miramos el reloj y creemos que es tarde, creemos que es pronto, lo que sea. Cantábamos una canción aquí a la mañana y la canté por este mismo propósito, ¿no? La primera canción que cantamos: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de esa casa. Y te voy a aclarar eso, porque realmente, aunque nosotros no medimos el tiempo como lo mide el Señor, ni somos Dios para poder entender todas las cosas creadas y cómo funcionan y cómo marchan y hasta dónde llegarán, aunque la palabra de Dios nos habla y nos guía y nos instruye en cosas que realmente transforman nuestra mente y transforman nuestro corazón y nos hacen aceptar su voluntad para que venga su paz sobre nosotros y para que veamos su gloria en nuestra vida, que se transforma en algo mucho más poderoso. El que está aquí hablando, si no fuera por eso, estaría muerto ya hace tiempo. Yo estaría muerto hace tiempo si no creyera en Dios, si su fuerza no fuera mi fuerza. Y morir no es el problema, pero morir sin Dios sí es el problema. Por eso nosotros entendemos de que David está con el Señor. David no está allá donde estés, no, David no está en cualquier parte, está con el Señor, esperando como todos al despertar de los tiempos, que como os dije, para el Señor es un día como 1000 años y 1000 años como un día. En un abrir y cerrar de ojos todos estaremos delante de la presencia de Dios y no habremos sentido ese tiempo pasar. Aquellos que ya los han cerrado y nosotros que los cerraremos si es que el Señor no llega antes y nos arrebata, obviamente los que muramos pues esperaremos hasta que realmente los muertos sean levantados. Y esto es algo que para un creyente es básico y donde nos tenemos que fortalecer y entregar lo que nos duela al Señor. Es no solo necesario, sino es deseable, porque tenemos que acordarnos, y lo vuelvo a decir, de que Él dio a su Hijo Jesús para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundante y podamos estar por encima de cualquier situación y cualquier problema. Y no es un final cerrado, sino es el umbral, o sea, es el comienzo de algo nuevo, de algo diferente. La muerte no es un muro, sino es el comienzo para aquellos que creemos en Cristo Jesús y hemos depositado nuestra fe en Él. Es la puerta abierta en las manos de Dios. Es triste morir sin tener conciencia o teniendo conciencia de que tu cuerpo va a quedar allí, se va a pudrir y que no eres más que eso. Cristo Jesús vino a decirnos que éramos más que eso. Y que nuestra alma tiene un lugar, o al lado de Dios o fuera de Dios, no hay un sitio intermedio. Y eso lo va a decidir no solo Dios, sino cualquiera de nosotros que tengamos uso de razón. Obviamente la palabra de Dios de los niños es el reino porque ellos no pueden decidir. Ellos no tienen conciencia, y cuando habla de los niños habla de aquellos que no tienen conciencia para poder decidir y para no poder discernir el bien del mal. David no tuvo la suerte de no discernir eso. Muchos de nosotros hemos sabido cómo el mal es y en toda su anchura lo hemos sufrido sin recompensa, con mucho dolor, haciéndole daño incluso a los demás. Aquellos que hemos vivido una vida muy intensa, la poca vida que tenemos, pero parte de ella muy intensa, hemos hecho mucho daño a nuestros padres, a nuestras familias, a nosotros mismos. Hemos adquirido enfermedades que duran años, las cuales nos han producido dolor. David no conoció nada de eso, solo conoció el amor de su mamá y el amor de Dios en su totalidad. Quizás para la mente de una persona sea poco, pero te puedo decir que otras personas tienen mucho menos, y no es que nos consolemos con el dolor de otros por tener menos, pero es una realidad para dar gracias a Dios de que
tal como hemos visto ahí, Nati pudo tener a su mamá. Era un embarazo que casi con toda seguridad no iría adelante. Incluso podía fallecer ella. Gracias a Dios, Dios permitió que David naciera, que su mamá lo acunara y lo sintiera. Quizás eso puede pasar desapercibido, pero es un hecho trascendente para la vida de Nati. Su padre también lo tuvo. Su padre también, pero bueno, a los hombres nos echan para hablar. Todo el mundo se acordaba de Nati, de ti no se acordaba nadie. Perdón, lo siento. Su suegra sí, su cuñada también. Sí, bueno, su cuñada. La que te tenía apuntando con la escopeta de aquello. Sí, nos acordábamos de ti, pero obviamente entendíamos que el núcleo, ¿no? y que el punto era Nati, por cuanto ella también estaba en una situación difícil y no estable, ¿no? Mirad lo que dice la palabra de Dios, porque en todas las circunstancias de nuestra vida, para poder entender ciertamente algo, o por lo menos tener un mínimo de conciencia de lo que Dios piensa sobre cualquier situación, tenemos que ir a la palabra de Dios y mirad qué es lo que dice. Y mirad lo que dice el Salmo 139, 16. Podéis coger vuestras Biblias si las tenéis a mano. Todos los días que me fueron ordenados fueron escritos en tu libro. Habla, todos los días que me fueron ordenados, habla de que todos los días que me fueron dados. No todos morimos cuando queremos, ni todos morimos a una misma edad, ¿no? Mi madre murió con 106 años, mi padre con 44. 106, no, 96. Perdón, 96. Yo es que con los números estoy desfasado. Le pregunté un día a mi madre, mamá, ¿cuántos años quieres vivir más? Y ella me dijo 115, porque no quería morirse. 115, por eso igual dije 112, no sé. Últimamente se me va un poco la olla también. Pero es igual, 96 son muchos años, ¿sí o no? Y 106 son 10 más. ¿Creéis que hay mucha diferencia en una persona que muere a los 96 y a los 106? No hay diferencia ninguna. Parece que sí. Nosotros la interpretamos como si son 10 años más. Pero a mi madre 96 años le pasaron volando, en un abrir y cerrar de ojos. Ella quería vivir aún más, 115. Mi cuñada le dijo, voy a decir una barbaridad, no me jodas, Ojara. Como diciendo, porque la tenían que cuidar, obviamente. Mi madre era dependiente. O sea, morra, seusanos. Claro, nosotros entendemos de que una persona que llegó a los 90 y a los 90 y pico pues tiene que morir ya en cualquier momento, ¿no? Y no nos va a doler más. Pero sí nos duele, también era mi madre y me dolió. Duele que se vaya alguien a la que quieres. Amén. Pero la palabra de Dios dice que todos los días de nuestra vida son ordenados, o sea que están ya prescritos, están ya también escritos. Dice, fueron escritos en tu libro. Dice, aún antes de que existiera uno solo de ellos, o sea que los 13 días de David ya estaban escritos en el libro de Dios, como nuestros días, los días que Dios nos permita vivir en esta tierra. Esos 13 días, te digo con total y plena seguridad que fueron un regalo eterno, un regalo de Dios, porque no solo nació de ahí, sino que estaba ya pensado antes de la fundación del mundo, como lo estuvo Nati, como lo estuve yo, como lo estuvo cualquiera que ha aceptado a Cristo Jesús, que haya nacido en esta tierra. Y ahora muchos de los que tenemos conciencia tenemos la oportunidad de decidir si seguir a Cristo o no. Y ahí va a marcar realmente la diferencia, porque aquellos que seguimos a Cristo estaremos con Él un día. Y si hay alguna posibilidad de volver a ver a David, es esa. Si hay una sola posibilidad de poder volvernos a encontrar con las personas que amamos, es estar en Cristo Jesús. Porque Dios se reveló al mundo a través de Cristo Jesús. Ese pequeño no conoció la dureza del mundo, como os dije antes. Conoció el amor de sus padres y acto seguido el abrazo de su Creador, el abrazo de Dios. Jesús mismo nos da esta certeza cuando dice en este verso, Mateo 19, 14, y me gustaría que pusieras la canción. Esta canción también es una canción que hemos sacado para este día.
que dice así: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué tragedia, ¿verdad? Sería que David estuviera en el reino de los cielos y que alguno de sus familiares no. Eso sí sería trágico. Jesús habló con gran amor, mirando al niño con fervor. Dejad venir sin estorbar, porque en el cielo han de estar. Dejad a los niños venir a mí, no los impidáis, dijo el Señor. De los tales es el reino de Dios, su luz en ellos vivirá mejor. Con manos limpias y sin maldad, así se entra en la eternidad. Si no sois como un niño fiel, no entraréis en el reino aquel. Dejad a los niños venir a mí, no los impidáis, dijo el Señor. De los tales es el reino de Dios, su luz en ellos brillará mejor. Jesús los toma en su calor, los bendice con su gran amor. Dice: quien a uno así cuidó, a mí también me recibió. Como estrellas en el cielo, sus ojitos brillan ya. Jesucristo es su anhelo, sus manitas él guiará. Dejad a los niños venir a mí, no los impidáis, dijo el Señor. De los tales es el reino de Dios, su luz en ellos brillará mejor. ¿Habéis escuchado bien? Si no te haces como un niño, ¿qué? No entraréis, no pasaréis de la puerta hacia adentro. O sea que nos conviene en ocasiones dejar de ser tan adultos, mentalmente pensando, y ser más como esos críos que se acercan al Señor, sin maldad. Y incluso la canción nos anima a que no estorbemos. Cuando alguien tiene que partir, no estorbes. Pero algo que nos dice es que nos hagamos como niños, como ese David que partió. Tú no te dabas cuenta, pertenías al Señor en tu regazo, porque recibiste a tu hijo, así le recibiste a él también. Despojémonos de todo pecado y peso que nos asedia. Hay cosas que nos asedian y nos pesan para que Dios pueda ocupar el lugar que le corresponde en nuestra vida. En la fe no decimos adiós, nunca, nunca. Hay un verso que dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Es curioso ver a tantos cristianos tristes por culpa de aflicciones y de situaciones. Y es bueno estar un tiempo sopesando, reflexionando, ¿verdad? Y poniéndonos delante de Dios. Pero también es bueno que cuando llegue ese otro tiempo donde digamos: se acabó, ahora tengo que volver a la vida, a la realidad, al conocimiento del Padre,
a aquello que me instruyó y que me da vida y que me ayuda a seguir caminando y andando hacia adelante, hacia la presencia de Dios. Y no hablamos de ausencias definitivas cuando somos hijos de Dios, cuando compartimos y predicamos constantemente en lugares como este, sino de espera, sino de esperar un poco más de tiempo, confiados en que lo que dijo Jesús se hará realidad cuando nosotros partamos. Como expresó el rey David ante la pérdida de su hijo, ¿os acordáis? De la pérdida del hijo que tuvo con Betsabé. ¿Os acordáis? Ya era algo más mayorcito, ¿no? Tenía algo más de 13 días, pero era un bebé igual, enfermó de la noche para la mañana porque ya se le había dicho lo que iba a pasar al rey David. Y cuando falleció, él estuvo ayunando 7 días, pero cuando falleció se levantó, lavó la cara, mudó su rostro, le dijo a sus criados que trajeran comida, bebida, y la gente que estaba a su alrededor quedó alucinada, ¿no? Y mientras el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, gemías, y cuando murió, ahora parece que no te ocurre nada, parece que... Y esto fue lo que le contestó: yo iré a él, mas él no volverá a mí. Diciendo de que nosotros vamos hacia donde fue David, lo que pasa es que él ha ido antes, un poco antes que nosotros. Para nosotros quizás son unos años o mucho, pero es muy poco tiempo para Dios. Y David se levantó y dijo: ¿por qué voy a estar ahora quebrantado? Ya he clamado a Dios, ya he orado, y Dios ha dictaminado y aceptó en su corazón lo que Dios dictaminó. Su hijo murió. Y dice: yo iré a él, mas él no podrá volver a mí, al mundo de los terrenal. No es una esperanza vacía, hermanos, lo que tenemos aquí, por lo cual nos reunimos en este lugar. Hay gente que vive vacío toda su vida, buscando cosas que lo llenen, para cuando las tienen darse cuenta de que no les llenan. Si no te llena Dios, no te llena nada. Si no te llena Dios, es que no le has conocido. Si no te llena Dios, es que no lo has entendido por alguna razón. Pero la Escritura es clara: me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis. Quizás no la has buscado de todo tu corazón. No te digo que no tengas dudas y que no te pasen cosas como lo que nos pueden pasar en momentos. Todos gemimos, todos lloramos, todos de alguna forma nos puso el Señor contra las cuerdas. Nuestra fe fue conmovida, fue probada. Todo lo que sale por nuestra boca, dice la Escritura, es probado. Lo prueba Dios a ver si es verdad. Gracias Dios, gloria a Dios, te amamos, no sé qué, no sé cuánto. Y a la primera de cambio, o cuando hay un dolor muy fuerte que quizás no sepamos aceptar o soportar, ahí es cuando nos entra la duda. Y realmente Dios conoce nuestro corazón. Por eso realmente en ocasiones no puede intervenir según qué cosas, o no quiere intervenir por la razón que sea. No podemos entender a Dios en su totalidad, pero sí podemos esperar en Él, porque es lo que nos toca hacer en ocasiones, y es lo que debemos hacer para que esos lazos de amor con el Señor no se rompan y sigan produciéndonos el bien que necesitamos y nos restaure para poder no solo también entender a Dios mejor, sino también poder ayudar a otras personas que quizás están pasando o pasaron por el mismo momento que Nati, o peor, ni llegaron a tener a sus hijos en brazos, o les fue arrebatado de otra manera, o yo qué sé, ¿no? Lo que sí sé es que cuando Dios nos levanta de alguna catástrofe, de alguna miseria, de alguna prueba, es para que nosotros seamos testigos del amor de Dios, aún a pesar de las circunstancias que hayan podido pasar. Dios, que es Padre y vio el dolor de cerca entregando a su Hijo para rescatarte a ti y a mí, ve cada lágrima derramada de tus ojos. Y créeme que no es un tirano como los demás gobernantes y reyes que estamos viendo alrededor de este mundo. No va de aquellos que se rebelan contra él, no manda a su guardia real a que los apaleen.
Le sigue mostrando su amor y le sigue diciendo: mirad hacia la cruz. Ved qué fue lo que hice para que tuvieras hoy gran salvación. Está pasando Navidad, solo queda Reyes, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda donde. En esta tierra te vayas por un callejón o por otro y te pierdas en esta ciudad. No se pierda donde. Aquí en esta tierra, sí. Pero para que alcance la vida eterna. No te pierdas, para que le reconozcas como Señor y Salvador y puedas optar a esa opción. El poder recuperar, el poder restablecer lo que el enemigo una y otra vez ha querido romper. Salmo 56:8 dice: has contado mis angustias, pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma eran unos frasquitos donde se usaban los aceites esenciales en aquel tiempo. Eran como unos frasquitos, y aquí está diciendo que ponga sus lágrimas en este salmo en un frasquito. ¿No están ellas en tu libro? ¿Acaso el Señor no sabía que Nati lloraría, que nosotros nos angustiaríamos, que le cuestionaríamos? Claro que lo sabía. Claro que ha probado nuestros corazones. El de Nati, el primero, era su mamá. Pero te garantizo que por lo menos a los que los amamos y a los que los queremos, nos probó también. Estaba probando muchas cosas. Y esa circunstancia probó. Sus días eran esos días. Y tal como Él dictaminó, tal como Él tiene que ser. Los 50 años de Marcela queríamos que viviera con Samuel hasta la vejez. Yo quiero vivir con mi esposa hasta la vejez. El año pasado me dio un infarto. Ya podía estar enterrado y ella llevándome flores. No me lleves flores, ¿eh? Si me voy antes que tú. Seguro. Gástate el dinero en otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que el tiempo es de Dios. Nuestros días están en manos de Dios. Y si lo aceptamos bien y si no lo aceptamos, peor para nosotros. Amén. Por eso Él te sostiene. La promesa es esa. Es una promesa de reencuentro. Una promesa de entender que no es una pérdida, es un hasta luego. Nos cuesta despedirnos de los que amamos, pero no es algo que hemos perdido, no es algo que ya no vamos a volver a ver y que solo vamos a poder observar en recuerdos, vídeos o fotos o detalles que tengamos, ¿no? de la persona que falleció, sino que es una realidad. Cuando tú fallezcas y pases al encuentro de tu Señor, te reencontrarás con aquellos que han partido, y los niños son parte de este reino, todos, sin excepción, los adultos ya, aquellos que lo decidan, voluntariamente. ¿Qué dijo el Señor a los ángeles? ¿Qué dijo los ángeles a los pastores? Os traigo nuevas, que en la ciudad de David os nació un Salvador, que es Cristo, buena voluntad. Ese era el regalo de Dios, buena voluntad para con los hombres y paz en la tierra. ¿Sí o no? ¿A los hombres de qué? De buena voluntad. Aquellos que son de la verdad y abren su corazón a la verdad, no sus deseos pecaminosos. Dice la palabra de Dios que los deseos de los ojos no son de Dios. ¿Es que acaso tenemos que tener los ojos cerrados? No. No tienes que tener los ojos cerrados, los tienes que tener más abiertos, aún si cabe, para poder discernir y entender el corazón de Dios y aquel que te salvó o que te quiere salvar por la eternidad, si aceptas a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. Si ya lo has hecho, aunque vengan dudas a nuestra mente, que lo hemos dicho más de una vez, es el campo de batalla. Es el campo de batalla, es ahí donde tenemos que batallar, y es ahí donde tenemos que decirle al enemigo: no, se acabó. No voy a extenderme más, solo acabo con este verso que he leído muchas veces en muchos entierros. Me gusta casar a la gente, me gusta presentar a los niños al Señor, y no me gusta mucho ir a los entierros, aunque sé que es allí donde el Señor
mejor habla a las personas. Porque la gente en el entierro de aquel que se va ve que un día ese será su lugar y otros estarán allí mirando. Y piensa, algunos piensan, otros ni eso, siguen queriendo evadir, ¿no? Pero en el día de boda o en el día de banquete no piensas en esas cosas, pero dice mejor es estar en casa de luto que en casa de banquete, lo dice la Biblia, no lo digo yo, y eso lo dice para que pienses en tu realidad, para que pienses en tu vida, para que pienses en tu eternidad. Y la Escritura dice literalmente en Apocalipsis 21:4 que Él enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús. Y no habrá más muerte, no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El Señor mismo limpiará toda lágrima. El Señor mismo se presentará delante de nosotros y nosotros creemos, y en eso se basa nuestra fe, en la resurrección de los muertos. No creemos en Cristo para que nos salga la vida o nos vaya la vida mejor o peor. Hay muchos hombres de Dios, muchos siervos de Dios que están aquí y que dan testimonio, y digo que están aquí escritos en la Biblia, que dieron testimonio y solo en esta tierra alcanzaron azotes, persecución, cárcel y muerte. Lo dice la Escritura. Muchos fueron victoriosos en batallas, conquistaron reinos, etcétera, pero otros fueron perseguidos, muertos, aserrados, decapitados, etcétera, por causa del Señor. Pero esos estarán aquí ese día. Y nosotros creemos en Cristo Jesús por su resurrección. Porque nos aceptó siendo unos miserables, que en ocasiones aún somos. Pero en Él podemos ser limpios constantemente. En Él podemos ser limpios. Y podemos seguir caminando bajo su luz. Podremos tener muchas batallas en esta mente que tenemos. Y las tendremos. Seguiremos teniéndolas hasta que nos vayamos con Él. Pero tenemos el nombre de Jesús para alzar bien alto. Reprender todo pensamiento que viene contra eso. En una ocasión, Juan, el papá de Nati, dijo aquí que seguramente a Nati le costaría mucho tiempo volver a este lugar. Y es verdad que le costó un tiempo, pero no tanto como el que quizás yo también esperaba, o muchos de nosotros esperábamos. No ha dejado de dolerle la falta de su hijo, pero ha entregado a su hijo al Señor y se ha recompuesto, porque ha entendido de que ella también le debe su vida a Dios. Y ahí están los dos. En ocasiones se despertarán y pensarán, y algo más volverá a doler o volverán a derramar alguna lágrima más, pero estoy seguro de que el consuelo de Dios y la paz de Dios llenará sus vidas a diario, día tras día, hasta que estén completos totalmente en esta realidad. Y así poder soportar lo que no podríamos soportar de otra manera. Amén. Porque nuestra vida está puestos nuestros ojos en Dios, en Cristo, en Dios. Por eso dice, mirad hacia arriba, hacia las cosas de arriba, no hacia las de la tierra. ¿Lo dice la palabra de Dios? Y lo dice para que realmente tengamos ese halo de esperanza y ese halo de vida eterna. No es una consolación a nuestra mente carnal y natural. No es simplemente el pensar para que nuestra conciencia quede más o menos sin tener que tomar ningún tipo de medicina o barbitúrico para que no nos duela algo o nos aplaque mayor el sentimiento. Os vuelvo a comentar, en la muerte de un papá de un amigo mío, mi amigo fue a comprarle pastillas a su mamá a la farmacia. Pastillas contra la ansiedad, para que su madre pudiera pasar el duelo y el luto mejor. Así que viene su hijo con las pastillas y le dice, mamá, tómate unas de estas que me las recetó el médico para que pases este tiempo mejor, no sé qué. Dijo, tómatelas tú, hijo. Tómatelas tú si te hacen falta. El dolor, hijo mío,
forma parte también del amor que tenía por tu Padre. Si no nos doliéramos por David, pues haríamos alguna idiotez o una burrada, como esa chica que no sé qué tendría en su mente, en su corazón, que tiró a su hijo a la basura. Así somos las personas, los seres humanos en esta tierra. Somos capaces de lo mejor y también de lo más terrible. Y solo Dios puede nivelar esa balanza. Solo Dios puede poner en nuestro corazón y en nuestra vida esperanza. Vuestro bebé ha llegado a la meta, Nati, Adonis. Está en la luz, en un hogar donde no hay despedidas, donde se acabaron las despedidas. Y allí, en la paz de Dios, espera el día del reencuentro con nosotros y con todos aquellos que le conocimos en tan poco tiempo. Cuando el amor vuelva a abrazar sin medida, no va a tener medida, y lo que es mejor, lo hará ese amor que habéis tenido por Él, lo hará para siempre, para siempre. ¿Sabe lo que significa eternidad? ¿Alguien sabe qué significa eternidad? Por siempre y para siempre, sin fin, sin final. Amén. ¿Quieres creer en Cristo Jesús? Acéptale como Señor y Salvador. Y podrás, cuando mueras, llegar a un sitio donde ocurren todas estas cosas. ¿No quieres aceptarle? Nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio. Aquellos que hemos conocido a Cristo y que nos ha perdonado de nuestros pecados, vamos a seguir haciéndolo. Caiga quien caiga. Caigan a la derecha 10 o a la izquierda 20. Nuestra labor y nuestro deseo es que muchos conozcan a Cristo Jesús y le acepten como Señor y Salvador, y no solo puedan tener salvación, sino que también sean usados por Él para que puedan llegar a otros, y para que la paz de Dios, cuando pasen estas terribles cosas en nuestra vida y cuando haya despedidas traumáticas que expriman nuestro corazón, nosotros podamos dar una razón de fe, podamos volver nuestros ojos al Señor y decirle: no conocemos todo, pero te conocemos a ti, y en ti esperamos, y hacia ti, como decía el rey David, vamos. Amén. Gloria a Dios. Los que quieran cerrar vuestros ojos podéis hacerlo. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Te damos gracias porque hemos podido completar este último memorial, digámoslo así, en recuerdo de David, que estuvo con nosotros según nuestro tiempo, tan poco tiempo, Señor, pero que está contigo por siempre y para siempre, hasta el día que nosotros lleguemos ahí también para siempre. Padre, gracias por mostrarte a nuestra vida y gracias por darnos una esperanza. Gracias porque, oh Dios, no nos queremos entristecer. Aunque lloremos y aunque echemos de menos a alguien, no nos queremos entristecer porque sabemos que está en tus brazos, como la canción decía, Señor. Que también nosotros hagamos, que nos volvamos como niños para que entremos en tu reino. Mi Señor, gracias por todos los que aquí están y han escuchado tu palabra, Señor, y han recibido el testimonio de Nati y Adonis valientemente, Señor. Gracias por todos ellos. Trabaja en sus corazones, muéstrate, Señor, verdaderamente, Señor, a ellos. Tu palabra lo dice: el que te busca de todo su corazón te halla, Señor. Haz, Señor, que tengamos hambre y sed de ti para que nunca, Señor Dios, queramos comer de otro plato ni beber de otra copa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.